Muy buenas tardes, queridos televidentes. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Pasivo Televisión. Hoy tendremos un invitado muy especial, muy querido por nuestro municipio, don Alberto Peláez. Vamos a estar con él, nos va a contar varias anécdotas, varias historias. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Conozco a Alberto Peláez Herrán prácticamente de toda una vida. Alberto es una persona demasiado emprendedora, demasiado inquieto, y sobre todo en el manejo de la ganadería. Es una persona que tiene mucho conocimiento acerca de los pastos e igualmente es un gran líder cívico. Es compañero nuestro en la Junta Pasibol y Alberto Peláez es un personaje que se ha hecho realmente a pulso. Es un personaje que ha asistido a muchas capacitaciones y proviene de una familia muy prestigiosa, puesto que su sobrina Elena Herrán de Montoya fue gobernadora de Antioquia. Alberto en épocas pasadas administró las propiedades de don José María Herrán y como lo digo, es un personaje supremamente dedicado al campo, y específicamente en la ganadería, y es una persona dedicada al civismo, una persona que se distingue por su transparencia y honestidad. Don Alberto, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a su programa Vivencias. Mónica, gracias de qué, con mucho gusto, cualquier cosa que sea interesante. Podemos dialogar y podemos hacer muchas cosas. Don Alberto, contar muchas historias. Esa es la idea. Esa es la idea de este programa, don Alberto. Definitivamente vamos a hablar. ¿Quién es don Alberto Peláez? A ver, Alberto Peláez es una persona que llegó aquí a la ciudad Bolívar desde muy joven, porque yo soy de Medellín. Nací en Medellín, llegué aquí por medio de mi abuelo y mis tíos que tenían aquí la finca El Botón. Entonces estoy vinculado a Bolívar desde hace muchos años, desde los años 51, 52 tal vez. O sea que es un hijo adoptivo, un hijo más adoptivo de Bolívar. Hijo adoptivo de Bolívar, y quiero más Bolívar y vivo aquí en Bolívar desde hace mucho tiempo. Y me amaño mucho en Bolívar. La vida tranquila, la vida pacífica, es muy agradable. Y con una belleza de parque que tenemos, con esos chamanes y con esta gente tan amable. De manera que yo no me cambio por nadie de estar viviendo en Ciudad Bolívar. O sea que me supongo que aquí también, de aquí es su familia, su esposa. No. Mi familia toda es de Medellín. Yo soy hijo de Marco Peláez, comerciante de Medellín. Fue mucho tiempo gerente del Club Campestre. Mi madre, Susana Herrán, hija de Pedro Alcántara Herrán, los dueños del Botón. Por eso es que estoy vinculado a Bolívar. Y me trajeron desde muy pequeño, en los años 51, 52 tal vez. Y me acuerdo mucho que estábamos muy pequeños y el viaje a Bolívar era por tren. Ay, qué bueno. Llegar a Bolombolo en tren, aquí nos recogían y nos llevaban a la finca El Botón. Aquí pasábamos una temporada, unas vacaciones. Eso. Y volvíamos a Medellín.
Pero yo soy de Medellín, estudié en Medellín, después ya me vinculé porque yo soy montañero, me encanta el campo, me encantan los animales. Yo soy caficultor y ganadero por hobby, pues soy ganadero. Sí. Es mi profesión que más me gusta, aunque soy caficultor también. Y hemos hecho muchas cosas y como llegué muy a tiempo en Bolívar, donde estaba empezando a florecer la caficultura, donde había muchas cosas para hacer. Entonces, Sí. O ahí sea que empezó. usted, por decir esa parte de la niñez, de la adolescencia, ¿la pasó aquí o en Medellín? No, en Medellín, en Medellín, todo en Medellín. Hice la primaria en Medellín y el bachillerato. Como buen montañero y campesino, mal estudiante. Cuéntame una anécdota de ese de mal estudiante. A ver, me encantaba era hacer cualquier otra cosa. Soy ciclista, o fui ciclista mejor dicho. Ah, bueno, otra parte de don Alberto que no conocíamos. Sí, ya. yo fui ciclista en los años jóvenes. Empezaron a venir los ciclistas extranjeros aquí al velódromo Cochise Rodríguez en Medellín. Cochise, ajá. Y me fui aficionando por el ciclismo, empezando por el velódromo y un señor ciclista argentino llamado Jorge Batis vino a competir aquí y en la ida dejó la bicicleta, pero entonces yo la compré porque él la dejó en consignación en el almacén del bicicletero. Y entonces yo compré la bicicleta y fue mi primer bicicleta y empecé a montar en bicicleta, en ruta. Una hobby que hice desde joven. Pero igual pues se dio cierto, o sea, ¿lo hizo como hobby o fue No, más que intentó ser todo profesional? joven, pero uno joven le da muy duro a eso y cuando el compañero era como compitiendo, me tocó la época de oro del ciclismo cuando Ramón Hoyos y toda la gente, bueno, Efraín Forero, Jorge Luque, todos los ciclistas viejos de Colombia, donde se competían por departamentos. La rivalidad era entre Antioquia, Cundinamarca, y Boyacá y Caldas. Y usted la participó de todo eso. Y toda esa parte era antes de que viniera esta época de los equipos de marca, que son los equipos de empresas y ya el estilo que hay hoy. Antes era por competir en Colombia por cada uno de los departamentos. Don Alberto, cuando usted llegó aquí a Ciudad Bolívar, ¿a qué se dedicó en sí cuando llegó? A ver, la llegada mía empieza por otra anécdota. Que yo estudiando en Medellín en bachillerato, nosotros pasamos vacaciones en una finca de mi madre en San Cristóbal, corregimiento de Medellín, muy cerquita a Medellín, tierra fría donde se cultivan legumbres y todas esas cosas, y uno joven con ganitas de plata, que éramos muy dejados porque no conseguir la plática era muy difícil. Sí. Y uno bien pelado y para montar en bicicleta y para conseguir las cosas de la bicicleta y para uno hacer todas las cosas que nosotros hacíamos para invitar a las novias a pasear. Yo creí que iba a descartar eso. No, teníamos muchas amigas y éramos conocidos en los colegios femeninos porque antes en ese entonces eran los colegios femeninos y los masculinos totalmente aparte. Entonces teníamos amigas que a su vez eran las hermanas de unos compañeros de nosotros y entonces ellos nos presentaban. Pero no falta el amorcito no por ahí, por un ladito. No faltan las tragas. Sí, las tragas. Las tragas. Sí. Las tragas. Entonces hay unas anécdotas muy buenas porque nosotros montábamos en bicicleta, visitábamos a las novias en bicicleta porque en esa época era un lujo tener una bicicleta. Claro. Y tener un carro era imposible. Entonces eran cosas tremendas. Entonces nosotros en bicicleta,
cuando nos gustaba una muchacha, íbamos y pisteábamos el bus. Y entonces en la pisteada del bus nos cuadrábamos el chofer para que no se nos fuera muy lejos, para nosotros poder tirar un papelito por la ventanilla a la muchacha. Diga la verdad. ¿Qué Nosotros es en la bicicleta corriendo y con el papelito en la mano para llegar y tan y tirarle que nos dieran el teléfono y que cómo se llamaba, cualquier cosa. Ay, En serio, pero mire qué bonito eso. Qué bonito eso era, oye, y nosotros visitamos las novias en bicicleta, todo el mundo. Es que uno tener una bicicleta de carrera. Y llegaron de la novia. De igual manera ustedes visitaban Claro. las novias, eran el día. En ese entonces más que todo era en el día. ¿O qué? No, ¿O en la en el noche? día, no, ¿cuál noche? No podía salir de noche, a las 7 de la noche estaba uno rezando el rosario. Sí, Era uno rezando el rosario. rezando el rosario y en la casa no podía salir, y menos las muchachas. Ni riesgo, es que para uno visitar la novia tenía que ir a pedirle permiso a los suegros primero para poder arrimar. Si no tenía permiso no lo dejaban a uno y la visita era por la ventana. Había que ventanear, Bueno, yo me pregunto una cosa, don Alberto. había que ventanear. Uno en ese entonces, ¿de qué hablaba? No, de todo, de muchas cosas. O sea, pues yo me refiero a que... Pues, entonces, los temas muy superficiales, Eso. nosotros estábamos muy jóvenes y tanto nosotros como ellas pues, no profundizábamos en nada y más de todo, de cómo era en el colegio, cómo pasábamos y cómo íbamos, pero más que todo conversaciones muy superficiales, pero la traga sí era mucha. En ese entonces, desde que empezaban así como dice usted a ventanear, ya iban pensando en un futuro. Ya en un matrimonio uno nunca sabe, pensaban como es mucho que en esa parte. Eso es parte pues, de la adolescencia Eso, y todas sí, las sí. cosas. Como a mí me gustaba mucho pues, conseguir la platica para poder sacar las novias, para poder pasear, y nos íbamos para la costa en los diciembre, entonces recogíamos todo el año platica para ir a la costa en los diciembres. Esas son otras anécdotas, pues, unas anécdotas muy bonitas, porque nosotros cuadrábamos con las amigas y que para dónde iban, que para Santa Marta o que para Cartagena o que para Barranquilla, porque en ese entonces no había más. Después empezó a funcionar Tolú y entonces que íbamos para Tolú. Entonces nosotros teníamos que conseguir platica, ahorrar platica para poder viajar en diciembre. Y Era muy precisamente muy casual llegan Entonces, ustedes. muy don- casual, pero ahí vienen cosas más. Entonces, como nosotros pasamos vacaciones en la finca de mi madre, ahí en San Cristóbal, el corregimiento de San Cristóbal, una vereda que se llama El Yolombo, al frente de Medellín, subiendo a Boquerón, era la salida para Antioquia, con una vista hermosa sobre Medellín. Eso se ve espectacular. Y me acuerdo mucho porque nosotros de allá desde la finca veíamos los barrios que eran de noche electrificados y eran totalmente separados. Cuando construyeron, por ejemplo, Laureles, eran lejísimos, porque había que pasar por Mangas, entonces eran todas unas zonas oscuras y llegaba uno a Laureles, donde eran las cosas, y lo mismo La América, y lo mismo San Javier, Robledo. Nosotros pertenecíamos a San Cristóbal más bien que Robledo. Pero se distinguía el poblado separado de Medellín, Envigado separado de Medellín, Sabaneta separado de Medellín, porque eran los pueblos. Sí. Y me tocó ver toda esa parte de crecimiento de Medellín, que se fueron juntando todas las casas, se fueron juntando todas las luces. Ya es una cosa enorme. Sí. Entonces es bonito. Entonces nosotros en la finca, para poder conseguir platica, empezamos a hacer huertas de legumbres. Entonces empezamos a cultivar cebolla, ajo, tomate, zanahoria, repollo, coliflor, todas las verduras. Y salíamos y las vendíamos en la plaza de mercado de Medellín, en Guayaquil, en la plaza vieja. Y teníamos que estar a las 6 de la mañana con el producto, porque entonces ya no se vendía. Ay, súper temprano. No, claro. no, teníamos que madrugar mucho. Sí, sí. Entonces se recogía por la tarde todo el producto, se hacían inclusive una reunión entre varios campesinos
arreglar la cebolla, el ajo, a empacar todo para tenerlo listo para el otro día. No había egoísmo de nada. De Eso era nada, entre no, todos. no, era en una comunidad maravillosa. Entonces esa parte de niñez y adolescencia me tocó muy agradable. Y de ahí resulta de que a mí me gusta ver el campo. Todos mis hermanos estudiando y para ser y yo para ser montañero, para ser campesino. No hay que estudiar. No, sí hay que estudiar, pero a mí me gustaba ver a eso. Y como mi abuelo en la finca de mi madre allá en San Cristóbal tenía ganado, entonces era uno detrás de las vacas y detrás de todos los animales. Y a mí me gustaba eso. Entonces viene la afición por la ganadería y por la agricultura. Entonces, como yo era muy maqueta, vine a terminar bachillerato como en los años 60, en el 64. Terminé bachillerato en Medellín, después de que me echaron de varios colegios. Ay, Dios Por mío, maqueta. ¿cómo sería? Como decimos nosotros, ¿cómo sería de mansito? No, pues era indisciplinado. Indisciplinado. Uno era muy sano en todas las cosas, pero me gustaba montar en bicicleta. Y después irme para la finca a cultivar las legumbres y a traer las legumbres. Entonces le estudiaba muy poquito. Sí, porque me supongo que faltaba al colegio, No, llevaba las yo tareas. De ¿o qué? faltar al colegio no, pero de estudiar muy poco. Hasta ahí, con no tenía. Sí, cuando no tenía. Y entonces, en eso pasa esa adolescencia. Entonces, ya después de que terminó bachillerato, como a mí me gustaba mucho el ganado, mi abuelo tenía con los tíos míos, sobre todo con José María Herrán, el tío, hermano de mi madre, una sociedad ganadera en el Bajo Cauca. Ya. Y entonces, en una ida de ellos me llevaron a mí y yo quedé feliz y dichoso, encantado con la ganadería. Se enamoró más. Me enamoré más de la ganadería. Y entonces, mi abuelo, que tenía la finca en Bolombolo, ahí en Peñaliza, se llama El Guaymaro, o se llama El Guaymaro. Le he escuchado mencionar. Es donde está Peñaliza. Y el Guaymaro de mi abuelo empiezo yo a manejarla en 1964. Siendo usted muy joven, un No, adolescente. de 20 años. Yo nací en el 44, en el 64 son 20 años. Ah, bueno, sí. Y empiezo a manejar el Guaymaro en esa época. Porque ya dejé de estudiar, me hicieron estudiar, entonces ¿qué quería estudiar? Entonces me metí al Politécnico. Y en el Politécnico era muy incipiente la educación en ese momento, estaba empezando. Y pues eso ya lo sé yo, pues a sembrar legumbres, a sembrar todas esas cosas que ya lo sé y que me voy a meter aquí. Claro, ya se tenía esa Entonces, experiencia. Entonces me salí. Ay, Sí, entonces me salí. Errores que uno comete porque uno tiene que aprender muchas cosas. Ya después la vida le va enseñando a uno y empieza uno a estudiar lo que a uno más le gusta. Por ejemplo, la cavicultura, por ejemplo, la ganadería. Entonces ya cuando yo manejaba el Guaymaro, con ganado y con todas las cosas, entonces empecé también a manejar la finca al tío mío, que era la finca de vecina, que se llama El Naranjo. Entonces yo manejaba todo eso y otra finca que compré que se llama La Botija, que era de la señora de él, de la tía política mía. sí. Entonces manejaba esa tierra, una tierra muy grande, es el Guaymaro, El Naranjo y La Botija, eso pertenece al municipio de Salgar. Y estando yo ahí, con el tío mío que era mi patrocinador, que era el hombre que me enseñó a trabajar, y mi abuelo, porque ellos fueron los que me enseñaron a trabajar. Y cómo se hacían las cosas, y cómo se negociaba, ellos son mis maestros. Entonces, dice el tío mío que me va a ayudar a comprar una finca, aquí en Bolívar. Compramos una finca. Claro.
Y en ese entonces comprar una finca era muy fácil. Yo estaba fiado, todo afiado. ¿En serio? Y entonces compré en la Francia, donde está el Cristo del Padre de... El Cristo aquí arriba, Por la Linda. En la Linda. Ajá. Y entonces compro esa finca, la compré a un señor, José Manuel Vélez, que era el mayordomo del Naranjo. Él es de aquí. Y entonces le compro la finca a él, fiada. Pero el tío mío me ayudaba, entonces yo empecé a manejar esa finca y a hacer lo que yo sabía y a aprender. Ponerla a producir. Sí, no, y aprender, porque yo no sabía casi de café. Entonces empieza la afición por el café. Entonces empiezo yo con los prácticos cafeteros y con el comité cafeteros municipal a que me enseñaran cómo eran las cosas del café y todo eso. Cuando viene el cambio del café, que nosotros compramos unas tierras que era el café Pajarito y el café Borbón. Varias. Entonces empieza y llega el Caturro. Que es como el más... A ver, tal vez el mejor café que ha existido en Colombia ha sido el Caturro. Después vinieron las plagas y entonces le daba muy duro al Caturro y empezaron a cambiar por variedad de Colombia. Pero el Caturro fue el boom. Y empezamos a sembrar Caturro. Con anécdotas supremamente buenas, y, en fin. Y con la técnica, con la federación. Entonces yo empiezo a sembrar el café y abonar el café. Que antes no se conocía eso. Que antes no se conocía. Inclusive los señores que tenían el café decían, si yo tengo que abonar la finca mía, yo más bien la regalo. Porque no se podía gastar plata, porque era muy costoso. Ya. Entonces nosotros abonando café y empiezo a abonar café con otro amigo, aquí Eduardo Zapata, y otros amigos que estaban, eran Jorge Pata, don Tulio Bolívar, que era el mayordomo general del Naranjo, y toda esa gente, Félix Bolívar, en fin, toda la gente de ese entonces, y mis vecinos, ahí en La Linda, está Ricardo Pamplona, vecino mío, y empezamos a cultivar el Caturro y con abono y con las técnicas nuevas y con todas las cosas, y empieza a producir café mundial. Ay, tan rico. Y empiezan unas producciones de café muy importantes y la gente de la otra quedaba, decía, no, es que es muy de buenas. Y dije, de buenas es porque uno... ¿Le invierte? Porque uno le invierte, porque uno empieza a hacerle caso a las técnicas, ¿cierto? A cambiar la forma de hacer las cosas. Y si el café que está permanentemente en un sitio, chupando el alimento a la tierra, se acaba. Claro. Hay que darle la comidita que coma. Don Alberto, usted ahorita nos contó detrás de cámaras que la primer vereda electrificada fue La Linda. Bueno, cuéntenos un poquito de eso. Vienen anécdotas muy bonitas y muy cortas. En el año más o menos 72, Diego Calle Restrepo, que aquí, de La Linda también, porque él nació en una finca abajo de la mía. Diego Calle Restrepo, muy importante, gerente general de las empresas públicas, pero él fue ministro, fue viceministro, estuvo en Estados Unidos. Tengo entendido que hizo mucho por nuestro municipio. Hizo mucho por nuestro municipio y era de aquí y hizo mucho por Colombia. El doctor Diego Calle Restrepo es de las personas ilustres de Colombia y de gran progreso. Las grandes hidroeléctricas se le deben a él. De manera que hay una cantidad de cosas que hay que contar y más que es un personaje de acá y es muy querido. Sí. Y él vivía o nació en una finca allá abajo de la mía, del Cristo, que también después fue mía, porque ya era otro señor y después yo la compré a otro para anexarla a la mía. Sí. A la que tenía, entonces para poderla agrandar claro.
Entonces empiezan todas esas cosas. Entonces en esa época del 72 llega Diego Calle Restrepo y la electrificación aquí era súper mala. Inclusive la gente decía que un bombillo era como una viejita chupándose un tabaco. Así era. Ya. Porque eso no había una necesita pequeñita en la mitad del bombillo. Así era todo. Y a las neveras, donde había nevera, había que ponerle elevadores y cosas tremendas porque la lucecita no daba para mover nada. Sí. Entonces nos trae Diego Calle Restrepo una planta móvil en un tráiler grandísimo y donde era la planta, que era la planta de energía, ahí la colocaron. ¿Dónde era en ese entonces? Aquí abajo donde está el parque educativo. ¿Dónde fueron los bomberos? Donde fueron los bomberos, que era la planta, era la planta de energía, ahí era. Ya. Inclusive ahí todavía está el vestigio de lo que era la Pelton, y ahí hay un tubo, y ahí por Chapinero está el dinamo que producía la energía para Bolívar. Es un monumento, ahí está. Ya. Sí. Y entonces traen una planta de esas y tuvieron que cambiar pues todas las redes del municipio. Mira, qué pena, don Alberto, aunque le interrumpo. O sea que ese motor, no sé, que hay en el parquecito de Chapinero. Esa era la planta vieja de energía. No me la va a creer, que yo sé que no solamente yo, mucha gente nos preguntábamos, ¿qué es eso? ¿Qué es ese motor? ¿Eso para qué servía? O sea, ¿eso qué era? Una reliquia de Bolívar. Es la planta eléctrica de Bolívar, que movida por una Pelton. Y aquí de donde sale la finca o la casa aquí hasta el frente de la planta de Lovaina. Ahí está todavía la tubería vieja. Ahí se ve la tubería. Vea una parte de la historia de Bolívar que no nos sabíamos. Es la historia de Bolívar. Y entonces. Toda la historia. Entonces empezamos con Diego Calle, y para acabar de gustar, Diego Calle fue muy amigo de mi padre, Marcos Peláez. Y yo lo conocía mucho. Entonces, como era gobernador, cuando venía al suroeste, se quedaba en el Guaymaro o en el Naranjo. Bueno. Porque daba el recorrido, como todo eso en carro, antes no había helicópteros. Eran por carreteras destapadas, y un viaje a Medellín de Bolívar era de 4 horas, 5 horas, 4 horas y media. Si uno lo hacía muy rápido, era en 4 horas. En unos polveros y unas cosas tremendas. Una carretera muy larga y dando la vuelta por Venecia, pues una cosa tremenda. Historia patria. Historia patria, sí señor. Sí señor, no nos equivocamos. Y entonces se hace que se va a electrificar las veredas. Entonces eso inicialmente se llamaba Electrificador Antioquia. En suroeste, el primer municipio que se electrificó fue Jardín, y no entró la energía por la parte de Antioquia y no por la parte de Caldas, que está muy cerquita del departamento de Caldas, o sea que le llegó primero la luz a Jardín que a nosotros con el electrificador de Antioquia. Bueno, entonces electrificar a Bolívar, con el plan de electrificadora de electrificar todos los municipios, con el alcalde aquí, bueno, ¿cuál es la vereda primera que se debe electrificar? La de Diego Calle, que es la linda. Claro. Y como yo era amigo de él, dije, no, hay que meterle a la linda, entonces la linda es la primera. Y era también una de las más pobladas, porque usted sabe que la linda arriba es un barrio completo de los Taborda. Sí, total. Y muy poblada. Entonces por ahí nos metimos y no, hay que electrificar la vereda donde nació Diego Calle, y la vereda muy productora de café y la más poblada. Entonces, derecho primera en orden. Entonces había que recoger el 10% del valor total de la electrificación de la vereda, lo teníamos que poner nosotros, cada uno de los usuarios. Exacto, los dueños de fincas, todo. El electrificador Antioquia ponía el 30% y la federación ponía el 60%. Nosotros no teníamos que poner sino el 30%, entonces electrificaba muy fácil. Bueno. Pero conseguir la platica era muy duro. Ahí no la conseguimos.
pero la logramos conseguir, se electrificó la vereda y en todo ese ir y venir nos sobró una platica de la electrificación de la vereda. Ajá. Que empezaban pues a poner las redes, mientras que todo ese trabajo, pues es un trabajo como de un año, porque había que llevar la postería y todos los postes hasta toda la vereda. Eso se demoraba mucho, pero ya en el pueblo ya había luz. Ah, bueno. Y entonces hay una anécdota muy bonita. Cuente. De un muchacho de La Linda, joven que no había salido nunca de la casa, pequeño, y lo trajeron aquí al pueblo. Y cuando volvió a la casa, era asombrado. Y mamá, ¿cómo le parece que los bombillos del pueblo están llenitos de luz? Como que estaba acostumbrado a ver chiquitico. Y los bombillos están llenitos de luz. Qué pecado. Son anécdotas, pero que son muy dicientes y que son cosas que mucha gente no conoce. Ajá. Pero que fue verdad. Bien. Don Alberto, pero no nos cuente más. No nos cuente más, dejémoslo mejor, invitemos a la comunidad y a todos los televidentes para que el próximo lunes nos siga contando todas esas anécdotas. ¿Le parece? Me parece muy bien, Mónica, y aquí le estaremos contando y yo creo que tengo historias para mucho más. Bueno, listo, entonces no se pierdan el próximo lunes, este es su programa Vivencias, porque vamos a seguir escuchando a don Alberto con todas sus anécdotas que yo sé que nos vamos a reír mucho. Ya saben, no se lo pierdan. Alberto Peláez Herrán proviene de una familia bastante prestigiosa, pero es un personaje muy dado a la comunidad, es un personaje que demuestra la humildad y trabaja por los más necesitados y, como lo dije anteriormente, nos ha colaborado demasiado en la Junta Directiva de Apaciol y en nuestro canal. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.